Muy buena tarde. Estamos aquí nuevamente, entonces, cumpliendo esta preciosa labor que Dios nos ha encomendado y que la hacemos con la ayuda del manual de vida, que es la palabra de Dios, y de su Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad. Vamos a ubicarnos hoy en el libro de Josué 3, capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravilla mañanas entre vosotros. ¿Qué significa santificado? Habíamos estudiado que la palabra santo es apartado, ¿no? Y santificado, entonces, es estar totalmente cerca, totalmente dedicado a algo que para mí es sagrado. Y para yo estar dedicado a la causa de Dios, entonces, para poder tener una entrega, una dedicación, yo debo de tener disciplina, ¿no? Debo de tener una forma de vida ordenada para poder entonces buscar hacer siempre la voluntad de Dios y en el tiempo que me requiera, ¿no? Porque si yo me consagro a esta labor, entonces mi misión tiene que estar muy relacionada con mi proyecto de vida. ¿Qué deseo? La importancia de una vida consagrada a Dios es un estilo de vida, no es solamente un acto aislado, ni un proceso que hoy es y mañana no. Cuando usted adquiere responsabilidades en la viña del Señor, entonces adquiere también un estilo de vida. Un estilo de vida que, habíamos dicho, no es santificado, sino un estilo de vida que Dios va mostrando por medio de la palabra, consejos y pautas que nos llevan entonces a ir de lo mejor a lo excelente y de entonces ser guiados por el Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios y ser entonces unos mejores elementos en la sociedad, en lo económico, en el trabajo, en su salud tanto física como mental y en su descanso. Usted debe tener también tiempo y prioridades a su descanso físico como a su descanso espiritual. Entonces mire que sí es un estilo de vida donde se nos enseña a tener entonces esa clase de interrelaciones, de relaciones familiares y interpersonales. O sea, a través de la palabra de Dios entonces aprendemos pautas y consejos que no solamente nos sirven a nosotros, sino también a aquellos a quienes vamos a compartir de la palabra de Dios. Se nos hizo una pregunta y nos decían que si todo cuanto Dios nos da oportunidad de compartir en este canal lo llevábamos a la práctica. En otras palabras, se nos preguntaba como si ya fuésemos perfectos. Entonces queremos aclarar que cuando Dios nos utiliza como instrumentos, nosotros somos las primeras personas que somos educados, somos enseñados, que se nos muestra que necesitamos todavía mucho entregar áreas de nuestra vida a Dios. Entonces simplemente nosotros somos instrumentos que con la ayuda del Espíritu Santo
Entonces no tratamos, porque el tratar sería de nuestras propias fuerzas, sino que nos dejamos más bien guiar por el Espíritu Santo para entonces en nuestra vida se vaya reflejando que Cristo mora en nosotros. Pero nosotros somos también personas con defectos, con necesidades físicas, espirituales, pero que toda causa entonces la vamos colocando en las manos de Dios y Él entonces nos va ayudando a mejorar los aspectos de nuestra vida que más se necesita. Así que está escrito, no hay justo, no hay perfecto, ni aún uno. Simplemente vamos en un camino donde necesitamos tanto la guía del cielo para entonces poder ser esas luces que Dios desea que seamos en este mundo, pero porque es la luz de Cristo brillando en nosotros, no porque seamos luz independiente y ya una lumbrera, mejor dicho. No, no, no. Queremos aclarar entonces esa parte, ¿no? Quiere decir que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo habíamos estudiado ayer. Entonces, se trata de eso, de permitir que sea entonces Cristo el que more en nosotros y entonces ya nuestra vida va teniendo un cambio en lo que más necesitamos para glorificar siempre el nombre de Dios. Toda buena dádiva, dice la palabra de Dios, viene de Él, ¿no? Así que ánimo, ánimo en el Señor y empezar. Lo importante es empezar entregando entonces a Dios el corazón, que de todo lo demás Él se encarga. No olviden siempre tener en cuenta y leer el Salmo 46:10. Bueno, vamos a detenernos un poco en cuanto a las relaciones familiares e interpersonales. Esto es muy importante ponerlo en las manos de Dios porque implica establecer relaciones saludables y vivir entonces en perdón y en amor con los demás. Eso implica el consagrar nuestras relaciones familiares e interpersonales. Y hay algo muy, muy interesante, ¿no? Nosotros debemos de dar el ejemplo en todos los aspectos, entonces debemos de dar ejemplo. Hay una parte que es muy importante y es los hijos, ¿no? La importancia de educar entonces en consagración a Dios nuestros hijos. Es muy importante lo que decíamos antes, el buen ejemplo, ¿no? Hay algo que se necesita hoy en día enseñarle a los niños y es el autocontrol, ¿no? El principio bíblico que está escrito en Mateo 5:37 dice que nuestro hablar siempre debe ser sí, sí o no, no. ¿Qué quiere decir esto? A veces a nuestros hijos les decimos no ante un pedido que ellos están haciendo y que vemos que no les conviene. Y los niños tienen la manía, digámoslo así, de insistir e insistir y hasta persistir. Y si no, entonces formar un berrinche, a veces con los solos padres, otras veces delante de muchas personas. Y si en ese momento se le cede al niño, entonces aprende que un no con un berrinche puede convertirlo en un sí. Y recuerde que el usted enseñar a sus hijos a decir no sin dar marcha atrás, lo está capacitando para el futuro.
a él entonces les va a ser más fácil decir no a tantas circunstancias que hay hoy en día en la sociedad negativas y a muchas cosas perjudiciales. ¿Pero por qué? Eh, Cuando los padres dicen no y lo mantienen, entonces el niño aprende una lección fundamental en la vida, que no solo siempre se consigue lo que se quiere, que no siempre lo que se quiere entonces es lo que nos conviene. ¿Mm? Eh, y también enseñarle a que no siempre va a tener en bandeja de plata lo que él desea, ¿no? Enseñarle que en la vida hay que luchar, en el futuro, que hay cosas que no convienen. Entonces por eso es bueno enseñar a su hijo el autocontrol. También hay otra consecuencia, según Gálatas 6:7, usted debe consagrar a su hijo en cuanto a que todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cegar. Si usted siembra papayas, recoge papayas. Usted no va a recoger moras ni es lo que siembra. Entonces hay que aprender a enseñarle a los niños que ellos son casecitos vírgenes y que todo lo captan, que las acciones tienen consecuencias y que por lo tanto si no sabe controlarse le irá mal. Por ejemplo, si el niño es de los que explota en todo momento, cada vez que algo le molesta, entonces nunca va a tener amigos. Pero si aprende a controlar su genio, a escuchar con paciencia, entonces sí va a la gente querer estar con él, ¿no? Eh, de ahí la importancia entonces del autocontrol, pero lo que habíamos dicho también hace un momento. Si usted ve que, si su hijo ve que usted mantiene la calma, pues ellos son muy dados a seguir el ejemplo de los padres, ¿no? Eh, Tiene que explicarle también a su hijo que los problemas se resuelven más fáciles cuando no se pierde la calma. Y aquí viene, ¿cuál es el ejemplo que usted le está dando a su hijo? ¿Es usted una persona impulsiva, tranquila, disciplinada o de un carácter que su hijo siempre lo va a ver molesto por todo? Otro principio bíblico en Filipenses 1:10 significa de las cosas, asegúrense de las cosas, de cumplir las cosas más importantes. También hay que enseñar al chico el autocontrol y cumplir con las obligaciones, aunque no le guste a veces, ¿no? Es muy importante de acuerdo a las edades. Entonces, entonces irle colocando responsabilidades y hacerle entender que hay prioridades, ¿no? Por ejemplo, es más importante terminar primero las labores escolares o hacer las cosas que se le ha indicado de ayuda en el hogar que irse a jugar, antes de irse a jugar. Entonces enseñarle también a su hijo en el autocontrol la importancia de la prioridad en las cosas. Hay que mirar antes prioridades que son necesarias. Y por último, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Dele buen ejemplo a su hijo, así como dice el Señor en Juan 13:15. Yo les he puesto el modelo que es Jesucristo y así como yo hice con ustedes, ustedes también deben de hacerlo. Que todo cuanto usted esté hablando y aconsejando a sus hijos, entonces usted lo demuestre con su ejemplo, con el autodominio. Enséñele que eso es mucho más importante y que trae mejores resultados. Hágase preguntas. ¿Qué hago cuando mi hijo me pone a prueba mi paciencia? ¿Me irrito o mantengo la calma?
Si usted es una persona que ha consagrado su área familiar a Dios, busque entonces la ayuda y pida al Espíritu Santo en ese momento la dirección y la sabiduría y verá que todo va a estar entonces conforme a la voluntad de Dios y sus hijos han de ser personas que van a ser buenos elementos para vivir en sociedad. Dios bendiga su palabra.